Muy bien, señoras y señores. Ayer tocamos un tema que es tremendamente importante y tremendamente directo, que toca, por supuesto, a la media, que es la realidad cubana. ¿Se acaba Cuba a partir de esto, Juan Andrés? En oscilación con Estados Unidos, discutiendo sobre este tema y les contamos a partir de este resumen qué conclusiones llegamos ayer. Fíjense que había un problema. Supuestamente, siendo que tenían todo el apoyo de Estados Unidos, hay que entender que si bien era un país que acusaba, digamos, cierto estado de libertad, pero con un modelo de carácter un poquito más socialista, digamos, buscando la igualdad, finalmente el desequilibrio era lo que primaba en este país. Sí, pero tú sabes que todas aquellas embarcaciones que vayan a Cuba a llevarnos alimentos no pueden zarpar, no pueden anclarse en las costas de Estados Unidos. Sí, claro, tienen que llegar directo. Después de 6 meses. No, los castigan. Ese es el bloqueo económico, es justamente eso, cortar las relaciones comerciales con Cuba. Nosotros, para poder alimentarnos, tú decías, lugar grande, pero en realidad somos una isla. Sí. Dependíamos mucho del sistema socialista. De todas formas, a mí me parece que Fidel es un caudillo que emerge en un contexto de Guerra Fría y que no habría tenido la misma cabida, la misma resonancia en los tiempos de hoy. Me parece que un personaje como Fidel, que es capaz de conducir un país a lo que llevó a Cuba, nos guste o no nos guste, no existiría en el día de hoy. Yo no puedo hablar de lo que no sé, pero sí te puedo decir que yo estuve en casa de familiares de Fidel Castro y viven normal como viven los médicos, como viven la gente que tiene una situación normal. Eso sería como clase media alta acá. Una situación buena. No, qué buena. Allá no hay clases altas, ni bajas, ni medianas. Allá no existen las clases sociales. ¡Wow! Atención, amigos míos. Estamos todos cagados. A ver, hablamos desde todos los flancos, pero lo que hay que entender es que en el año 1960-61 aproximadamente, Estados Unidos decide aislar económicamente a Cuba, ¿cierto? No solo eso, en el año 1962 Cuba se convierte en el centro geográfico del mundo más importante de todo, porque casi se desata la Tercera Guerra Mundial ahí, a partir, obviamente, de la crisis de los misiles. Por si fuera poco, atención, fue en ese año cuando Estados Unidos, que no podía tener un foco de carácter comunista tan cerca de ellos, a menos de 150 kilómetros de distancia, y decide convertirlo en un eje del mal. Dice, ellos son potenciales ayudadores de países como Irán, Sudán y Siria, que era, por digámoslo, una tremenda mentira, pero sin embargo, finalmente la gente o mucha parte del mundo llegó a comprar. Eso era para poder meternos manos en el minuto que quisieran meternos manos. Sí, yo me acuerdo cuando era chica, en Cuba se hicieron refugios debajo de la tierra y nos entrenaban todos los días. En el fondo tocaba una alarma y teníamos que salir corriendo y meternos debajo de la tierra porque tuvimos una buena instancia de estar ahí mismo, que nos vinieran a... No, lo que pasa es que no lo podía. No habría tenido ninguna posibilidad de defenderse ante un ataque. Nada, entregado. Sin embargo, pero el resto del mundo sí se les habría tirado para eso. Exacto, pero tenían una exquisita asistencia militar de parte de la Unión Soviética. Que no le molestaba tener un aliado muy cerca de las costas de Florida en cuanto a Norteamérica. Porque tenían sus misiles ahí. Por supuesto, digamos. Fue el punto más importante histórico en aquel tiempo. Atención, hasta que se viene Bahía de Cochinos. ¿Qué pasa? Estados Unidos agarra una gran cantidad de cubanos disidentes, digamos así, contracastristas, y decide agruparlos para hacer un ataque de frentón. Todo esto falla. Y ahí es cuando Estados Unidos... Los cambian por compotas, por comida. Exactamente. Se los devolvimos a Estados Unidos a cambio de que nos mandaran comida. Mentira. Bueno, ¿cómo se defiende mediáticamente Estados Unidos diciendo que el asesinato de JFK, a quien vemos en pantalla, fue por culpa de este fracaso misión de la Bahía de Cochinos, que el grupo de cubanos que logró infiltrarse y que el mismísimo Fidel estaría detrás, casi prácticamente el que pulsó el gatillo para finalmente, digamos, llevar la muerte de JFK. Escuchamos, por favor, cómo se entendía en aquel tiempo esta situación. Mira, atención. Una imagen que todo el mundo reconoce. Histórica. Y que claramente está revestida de una conspiración. Solo hubo un culpable, a quien nunca pudieron interrogar ni condenar, porque a los pocos minutos fue también asesinado. Con eso se cerraba uno de los más grandes misterios. Al no haber
un culpable físico a quien someter a tribunales. Por supuesto, Fidel Castro se convirtió, obviamente, en el hombre detrás de todo este supuesto complot, cuando podemos casi entender que es Estados Unidos mismo, los poderes fácticos detrás de todo esto, tratando de eliminar y borrar del mapa al entonces presidente de Estados Unidos, que por, entre otras cosas, no quería ir a la guerra de Vietnam. ¿Era plausible una teoría así? O sea, ¿tiene sentido realmente? No, ¿O es es otra un más de las invento? mentiras que inventan. Absolutamente, porque fíjense que no había ninguna posibilidad. JFK estaba al tanto, digamos, de los planes de la CIA, obviamente de todas las instituciones de secreto y espionaje. Sin embargo, claramente esto fue instalado en el inconsciente colectivo. De hecho, ni siquiera las películas se atrevieron a meterse ahí, ¿cierto? Que compran cualquier tipo de teoría o hipótesis que han sabido hacer de los rusos al enemigo, como hoy día los norcoreanos. Pero fíjate que ahí simplemente no se metieron. Incluso en El Padrino, segunda parte, ahí los mafiosos jugaban a tener una torta con la forma de la isla de Cuba y se la repartían casi como qué negocios van a poner ahí. Pero no es mentira. Exacto. No es mentira. Eso es verdad. Toda la gente que se fue de cuando el triunfo de la revolución, que se fue Tiene que arrancar de Estados Cuba, Unidos, volver a Estados Unidos. ellos todavía, porque eran propiedades que eran de ellos, todavía la tienen así marcadito esperando a que esto caiga. Claro. Y que las De hecho, tú familias sabías que todos los cubanos en Miami tienen un callo acá en este dedo. Un callo. Sí, porque dicen, este año sí se cae, mira, este año todavía están esperando a que se caigan los casos. A propósito de eso, fíjate que hay que decirlo, Cuba ha logrado resistir, para bien o para mal, hasta el día de hoy con su sistema después de la revolución. Sin embargo, fíjate que existe el barrio del Resplandor, donde las personas se atreven, digamos, a levantar la voz y a quejarse de que, pese a que el plan político no debiera permitirlo o debiera haber un equilibrio socioeconómico, ellos dicen que viven en la pobreza máxima. Quiero que escuchemos sus declaraciones y después te quiero preguntar tu opinión, amigo. Okay. Bueno, yo les voy a hablar claramente de que mi esposo está preso, que me lo sacaron a trabajar, ya ves que me estoy 3 días ahí y no he comido. Las condiciones son totalmente bajas, ya que no percibo ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque soy viuda de un hombre que le trabajó tanto esta revolución y dejó un niño con 3 años y a los 7 años empezaron a atendérmelo y el Estado le quitó la pensión. Aquí hay peores situaciones. Aquí graban al 30 de noviembre. Porque no vienen a ver cómo se la gente que vive. viven como ricos. Tengo Los entrevistas pobres no con mi graban. esposo, no sé desde cuándo. Me decía, me explicaba eso, que se ha entrevistado Y con- nada. que la ha No, solicitado cada vez que voy entrevista. no hay, mira. Míralo aquí. Míralo como lo tengo con la cabeza. Bueno, cada vez que voy es por gusto. Wow, a ver, la declaración bastante categórica y fuerte, de hecho bastante valiente, porque según lo que afirma el mito, es que si tú eres de manera directa contra el sistema castrista, podrías pagar por lo menos con prisión, digamos, y obviamente la mitología se mete en otras historias que son Yo también recogí muchos poco testimonios probables. de ese orden, Salfa, en este viaje. Joanny Sánchez es una de las mayores blogueras que hay en contra de la revolución cubana y no ha desaparecido, no la han metido presa. Pero porque hay un apoyo, no. se supone que hay un apoyo internacional No, en torno a su figura mira, yo gigantesco. no puedo hablarte por todas las realidades. Yo la verdad que llevo 20 años viviendo en Chile. Soy prácticamente, llevo más años en Chile que lo que viví en Cuba. La realidad que a mí me tocó vivir, señores, la mía, la personal, dista mucho de lo que se ve acá. Sí. Yo ayer les dije, en Cuba no hay pobreza, hay una carencia tremenda, pero una carencia que es para casi todos iguales. Y no digo todos porque, claro, tampoco estuve en los estratos de la mano de Fidel Castro. No tengo idea, como sé que ellos viven muy cerca donde vivo yo, pero viven como en un lugar que tú no llegas a ver nunca donde. Claro. Y el ¿cachai? Hay sistema- unas parcelas enormes. Y solo pregunta, ¿el sistema no los contempla a ellos en este término de unificación con el resto, como fue tu familia, por ejemplo? Es que yo, lo que les decía ayer, yo estuve en casa del sobrino de Fidel Castro, estuve compartiendo con ellos y el flaco no tenía nada mejor que lo que había en mi casa. O sea, y mi mamá era doctora nada más. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, no te sabría decir. Claro que hay personas que viven en situaciones más precarias, sí, porque además lo que también se hacía mucho en Cuba, este tema del ocupa. ¿Cachai? Que había una casa vacía, una casa antigua, tú te metías, tenías un hijo y a partir de que tenías un hijo en esa casa pasaba a ser tuya. Pasaba a ser tuya. Entonces, no te desalojaban, no te sacaban de ahí. Entonces, claro, hay solares donde la gente vive en unos cuartitos así, enanos, y viven todos juntos y es todo como... Pero
Hay de todo, o sea, Sí. no... Y esto va a ser un experimento además de cómo se termine desenvolviendo los próximos meses. Absolutamente, claro. Exactamente. Ahora, yo no creo que la revolución, perdona Salfa, lo que tú planteas al principio, yo no creo que la revolución se acabe. Gracias a Dios se está abriendo al sistema económico lentamente, porque si no nos habría quedado la embarrada como pasó en la ex Unión Soviética. Sí. Claro. Vamos a ver qué pasa. Sí, que hay personas que obviamente, me refiero a los emigrantes ilegales, digamos, que arriesgan su vida por un estilo de vida mejor. Sí. Obviamente hay que ver... Pero eso también es incentivado por Estados Unidos. Pero también está incentivado por Estados Unidos. Ya, estamos ok. Qué mal genera Incentivado por Estados Unidos. esta reconciliación. Bueno, hay mucho paño que cortar acá y obviamente se agradece este debate abierto y candente, pero pasamos... Señores, se nos viene expediente ese y Juan Andrés Zapata esta hora de la noche.